En la fiesta de aniversario de la empresa, vi al jefe sacar a mi esposa a bailar y terminar besándola delante de todos, y en ese instante, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No hubo discusión, ni escena, simplemente me di la vuelta y me marché, seguro de que todo había terminado. No se suponía que lo vieras así, dijo más tarde, demasiado tarde. Y por simple que fuera esa frase, nunca había escuchado nada tan cruel de alguien que creía que me amaba hasta entonces. Fue como si el error no fuera la traición en sí, sino mi presencia. No debería haber estado allí, no debería haberlo visto, no debería haber perturbado el momento. Me destrozó. La traición no fue solo física, fue emocional, fue moral, fue una mutilación silenciosa de todo lo que habíamos construido. Lo peor de ser traicionado no es el beso robado, es el amor devuelto hecho trizas. Es darte cuenta que la mirada que te buscaba entre la multitud ahora se pierde en los ojos de otro, que la risa que solías provocar ya no es tuya y que todo lo que parecía eterno puede terminar en segundos de descuido. Me fui sin armar un escándalo, pero en mi interior, todo gritaba. Cada paso hacia el coche era una batalla para no darme la vuelta, para no suplicar, para no preguntar por qué. Pero la respuesta estaba ahí, escrita en sus labios, en los ojos avergonzados que no me miraban, en el silencio cómplice que compartió con él después del beso. Ellos lo sabían. Sabían que estaban equivocados, pero decidieron hacerlo de todos modos. ¿Y yo? Solo era un espectador de un amor que moría en público. Me llevó semanas quitarme el anillo del dedo, pero años para quitarme el dolor del pecho. En cada uno de sus gestos, buscaba rastros de la mujer que me amó, pero solo veía la sombra de alguien que ya no reconocía. Lloró después. Intentó justificarse. Dijo que fue un error, que se sentía sola, que yo estaba distante. Pero el amor no se negocia en momentos de necesidad. El amor es una elección diaria, no una distracción temporal. Me perdió allí, en ese baile, en ese beso, en ese abandono expuesto. Pasó el tiempo, y poco a poco aprendí a vivir sin ella. No fue rápido ni fácil. Dormir sola, comer sola, guardar silencio cuando antes hablábamos hasta tarde. La casa se convirtió en un templo de recuerdos pesados. Pero un día, inesperadamente, encontré a alguien. Alguien que no apartaba la mirada mientras caminaba conmigo, alguien que no se andaba con rodeos para hacerme saber que estaba ahí, alguien que no necesitaba que la pusieran a prueba para demostrar que era confiable. Fue extraño, al principio, amar a otra persona después de haber sido rota en tantos pedazos. Pero el amor verdadero, el que se toma su tiempo, el que se preocupa, el que construye, tiene el poder de unir incluso lo que parecía irreparable. Con ella, aprendí que el respeto no es un regalo, es una base. Que el cariño no se ruega, se ofrece. Y que cuando alguien ama de verdad, nunca te hace sentir como una opción. Mientras yo volvía a empezar en silencio, ella se enfrentó sola al eco de sus decisiones. Su jefe, el mismo que la había besado descaradamente delante de todos, también fue el primero en marcharse cuando las luces de la fiesta se apagaron. No quería compromiso, no quería preguntas, no la quería a ella. Estaba claro que, para él, era solo una aventura de conveniencia. Y para ella, era el comienzo de un vacío que ni todas las disculpas del mundo podían llenar. Poco a poco descubrió que el brillo que él mostraba en público no era más que un reflejo. Y que, tras su seguridad en sí mismo, había un hombre que solo sabía ganar, pero nunca supo quedarse. Comprendió que había cambiado un amor sólido por una ilusión líquida. Que había cambiado presencia por promesas y respeto por adrenalina. Intentó seguir adelante. Intentó recuperarse. Intentó encontrarse a sí misma. Pero todo lo que tocaba parecía desmoronarse. Nuestros amigos en común, antes tan presentes, se alejaron lentamente. La gente, incluso cuando no dice nada, tiene miradas de condena. Y fue en esas miradas que comprendió que, a veces, las consecuencias no vienen con gritos, sino con silencio. El tiempo, que todo lo cura, también se cobra su precio. Y empezó a sentir ese peso en las largas madrugadas, en los domingos solitarios, en las citas que una vez fueron nuestras y ahora eran solo suyas. Me buscó más tarde. No para reconciliarnos, sino para intentar comprender. ¿Por qué no luchaste por mí?, preguntó. Y yo, con la paz que solo da el tiempo, respondí,
porque quien ama no traiciona. Quien traiciona no merece que se luche por él. Fue ese día que comprendí que el perdón es libertad. No para el otro, sino para mí. La perdoné no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Pero lo que más la destruyó no fue mi ausencia ni el rechazo de su amante. Fue el día en que decidió emprender el viaje que habíamos planeado juntos durante años, solos. Era un sueño largamente acariciado, un pueblo costero con calles adoquinadas, casas de colores y un atardecer que parecía pintado a mano. Siempre habíamos hablado de hacer este viaje para nuestro aniversario de bodas. Fue. Y cuando llegó, vio todo lo que habíamos imaginado. Se sentó en el restaurante donde habíamos soñado cenar, pidió el vino que habíamos elegido juntos años atrás. Y entonces vio a una pareja de ancianos tomados de la mano, brindando por una vida de complicidad que el tiempo no se había llevado. En ese momento, el vino se agrió en su boca. La comida perdió su sabor. Y comprendió que este viaje era, sobre todo, un monumento a todo lo que había perdido. Lloró sola en esa cena, con los ojos llorosos y el pecho apretado, porque comprendió que lo que teníamos era real, fuerte, construido sobre el respeto. Y que lo destruyó todo por un momento de vanidad, por una necesidad sin resolver, por un impulso irreversible. En ese momento, no solo me extrañó. Extrañó quién era cuando estaba conmigo. Porque la amaba de una manera que la hacía amarse a sí misma. Y ahora, sola en esa ciudad de sueños rotos, solo quedaba el eco de un amor que ella mató con sus propias manos. Mientras tanto, vivía en paz. No con la sensación de victoria, sino con la serenidad de quien supo empezar de cero. De quien aprendió que el amor propio también se compone de límites. De quien comprendió que algunas pérdidas no son derrotas, sino liberaciones. Y que, a veces, la mejor manera de amar es saber cuándo alejarse. El tiempo me ha enseñado que de ciertos errores no se puede volver atrás. Y aprendió, demasiado tarde, que ningún amor sobrevive cuando se deja atrás el respeto. Pero hubo un día, un solo día, en que nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Y algo sucedió. Algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que cambiaría para siempre nuestra perspectiva de todo lo que experimentamos. Y es a partir de ahí, que comienza esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos la traición, la exponemos. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos que provocan son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición destruye, corroe y deja profundas cicatrices en el alma de quienes aman de verdad. Prepárense para sumergirse en una historia intensa, llena de emoción, pérdida y decisiones irreversibles. Respiren hondo, lo que están a punto de escuchar es simplemente, chocante. Lucas nunca fue un hombre de grandes discursos. Su silencio lo decía todo, y quizás por eso, poca gente lo conocía de verdad. Trabajaba como coordinador de proyectos en una empresa tecnológica de tamaño medio, donde su competencia destacaba más por sus resultados que por su carisma. Era práctico, objetivo, discreto. Pero había algo en su mirada que llamaba la atención, una especie de serena melancolía, como si ya hubiera vivido demasiado, como si cargara con un bagaje de emociones y recuerdos que no cabían en una conversación informal. Lucas no era el tipo de hombre que destacaba entre la multitud, pero una vez que se le notaba, era imposible olvidarlo. Era el tipo de persona que hacía todo con cuidado, que escuchaba con atención, que valoraba los pequeños gestos. Y eso era precisamente lo que encantaba a Laura. Laura tenía un brillo especial. No el brillo exagerado de quien busca ser el centro de atención, sino una luz propia que emanaba de su forma de caminar, de su tacto, como si todo a su alrededor mereciera delicadeza. Tenía una mirada curiosa, una sonrisa fácil y una inteligencia que se revelaba no en frases complejas, sino en las preguntas adecuadas. Trabajaba en el departamento de marketing de la misma empresa que Lucas, y sus caminos se cruzaron por primera vez en una reunión que, para cualquier otra persona, habría sido una más. Pero allí, entre gráficos, objetivos y presentaciones de PowerPoint, nació algo que ninguno de los dos podía explicar. No fue amor a primera vista, sino una especie de conexión silenciosa, una especie de parentesco que parecía ensayado durante años. Pasaron meses hasta su primera cena fuera del trabajo. Hubo cafés rápidos, conversaciones en el pasillo, miradas fugaces durante las reuniones. Entonces, una noche,
tras una simple reunión, Lucas la invitó a caminar hasta el metro, aunque su coche estaba aparcado justo al lado. Pasaron 30 minutos caminando por las calles de la ciudad, sin prisas, sin planes. Y allí, entre risas tímidas e historias de la infancia, nació un sentimiento al que solo podrían nombrar mucho más tarde. Cuando empezaron a salir, fue como si todo cobrara un nuevo significado. Lucas, tan reservado, empezó a abrirse, revelando capas que pocos habían visto. Laura, a su vez, encontró en él el apoyo que siempre había buscado, un refugio en medio del caos de la vida cotidiana. Construyeron una rutina que, para muchos, podría parecer simple, pero para ellos, estaba llena de significado. Comían su café favorito los domingos, veían una película cada vez que el mundo parecía desmoronarse, una forma única de abrazarse al final del día como para decirse, aquí estoy. A Lucas le encantaba ver a Laura leer, con la mirada fija en las páginas, su respiración tranquila, su ceño fruncido cuando se absorbía demasiado en la historia. Laura, en cambio, estaba encantada con la forma en que él cuidaba las plantas del apartamento, hablándoles como si fueran de la familia. Compartían sueños, miedos, listas de reproducción. No necesitaban mucho para ser felices, simplemente estar juntos era suficiente. Los amigos comentaban lo bien que parecían encajar, e incluso los más escépticos admitían que había algo especial. No era una relación teatral, llena de exhibiciones exageradas. Era algo profundo, arraigado. Los cimientos se construían cada día con decisiones sencillas: prepararse un café antes de ir a trabajar, dejar una nota con un chiste malo en la mesita de noche, enviarse un mensaje a media tarde solo para decir, acabo de pensar en ti. Y aunque ninguno lo decía abiertamente, ambos lo sabían, habían encontrado algo excepcional. Cuando decidieron mudarse juntos, no fue una decisión impulsiva. Hablaron, planearon, sopesaron los pros y los contras. Pero en el fondo, sabían que era el paso natural. El apartamento que eligieron era pequeño, pero lleno de ventanas. A Laura le encantaba la luz matutina que inundaba el salón, y a Lucas le encantaba el canto de los pájaros al amanecer. Decoraron todo juntos, con esmero, mezclando estilos, historias y recuerdos. Era su hogar. Tuvieron dificultades, por supuesto. Peleas por dinero, pequeñas rarezas, días malos. Pero nunca fueron de los que se cortan la conversación. Aprendieron a escucharse, a ceder, a disculparse. Sabían que el amor no es inmune al desgaste, pero creían que, con respeto y voluntad, era posible capear cualquier tormenta. Laura, con el tiempo, creció profesionalmente. Su talento natural para el trato con la gente, su sensibilidad para comprender el mercado y su aguda creatividad la convirtieron en un referente en el sector. Empezó a participar en reuniones más grandes, proyectos más ambiciosos, y su nombre empezó a sonar con frecuencia en los pasillos. Lucas, aunque orgulloso, sintió que se formaba cierta distancia. No porque Laura quisiera distanciarse, sino porque el tiempo se agotaba. Los almuerzos se volvieron poco frecuentes, las cenas más silenciosas. Y aunque aún había afecto, risas e intimidad, algo no encajaba. Intentó comprender, intentó no exigirlo, sabía que ella estaba en un momento importante de su carrera. Pero en el fondo, sentía una opresión difícil de explicar. Ella, en cambio, cargaba con una mezcla de cansancio y presión. Quería encargarse de todo, destacar en el trabajo, estar presente en su relación, mantener el contacto con sus amigos, ocuparse de la casa y cuidarse a sí misma. Y, en el afán de encontrar un equilibrio, se perdió un poco. Ya no sonreía con la misma ligereza, ya no prestaba atención a los pequeños detalles que antes le daban placer. Lucas lo notó, pero no supo cómo ayudarla. Le dijo que estaba ahí, que podía contar con él, que no tenía que cargar con todo sola. Pero una barrera invisible crecía entre ellos. Un muro de silencio, de temas evitados, de cansancio acumulado. Aún así, había amor. Era innegable. En gestos sencillos, aún se percibían rastros de la pareja que habían sido. Una mano sobre la otra en el asiento del coche, una manta retirada en mitad de la noche, un «cuídate», dicho automáticamente. Pero la intensidad había cambiado. Era como si estuvieran en una habitación en penumbra, donde aún podían verse, aunque con dificultad.
Y fue en este escenario de agitación emocional que surgió la oportunidad de participar en un importante evento de la empresa. Una fiesta que reuniría a todo el equipo, clientes y socios. Un momento para celebrar los resultados del último trimestre. Laura estaba emocionada. Necesitaba esto, necesitaba sentirse viva, reconocida. Lucas, un poco más introspectivo, no mostró el mismo entusiasmo, pero insistió en acompañarla. Sabía que era importante para ella. Sabía que, incluso a la distancia, seguía siendo el hombre a su lado. Se prepararon juntos, como en los viejos tiempos. Ella pasó horas eligiendo el vestido adecuado, experimentando con peinados. Él la observaba con esa mezcla de admiración y anhelo, como si viera una versión de sí misma que no había aparecido en mucho tiempo. Y por un instante, todo pareció volver a la normalidad. Rieron en el coche, hablaron de la lista de reproducción del evento y bromearon sobre sus compañeros de trabajo. Esa noche, la sala estaba abarrotada, la música a todo volumen, las luces danzaban en el techo. Laura se movía con familiaridad por el espacio, saludando a la gente, intercambiando sonrisas. Lucas permaneció cerca, observando, bebiendo lentamente, intentando mantenerse presente aunque no se sentía del todo parte de ese universo. Entre brindis y discursos, miradas y conversaciones, lo que nadie sabía era que esa noche aparentemente banal sería el punto de quiebre de todo lo que habían construido. Porque a veces, no es una gran tragedia la que destruye una relación. Es un gesto, una mirada, un momento que lo cambia todo para siempre. Y esa noche, algo sucedió. Algo inesperado. Algo que cambiaría para siempre el camino de esos dos. Pero antes de la caída, hubo silencio. Hubo dudas. Hubo una historia construida con ternura, con cariño, con amor verdadero. Y precisamente por eso todo dolió tanto después. En la semana previa a la fiesta, el ambiente entre ellos era extraño, pero aún envuelto en una capa de normalidad que evitaba cualquier alboroto. Laura pasaba más tiempo afuera que adentro, siempre ocupada, siempre conectada con algo o alguien en su celular, riéndose de llamadas que Lucas desconocía, hablando de proyectos que él ya no seguía. Cuando le preguntaban, siempre respondía con amabilidad, no había grosería, solo una distancia arraigada en silencios prolongados y una falta de interés en compartir lo que alguna vez fue común. Lucas se sentía como un visitante en su propia casa. Seguía siendo el hombre que preparaba el café por la mañana, que le dejaba el abrigo listo en el sillón, que hacía la cama justo como a ella le gustaba, pero la reciprocidad parecía cada vez más automática, cada vez más mecánica, como si amar se hubiera convertido en una tarea. Ella, a su vez, oscilaba entre la ansiedad y la emoción. Había un brillo en sus ojos que Lucas reconocía de otras ocasiones, pero ya no podía identificar su origen. Intentó convencerse de que era el trabajo, de que quizá por fin encontraba la plenitud donde siempre la había buscado, pero una parte de él sabía que había algo más. Su ropa era más atrevida, su perfume más intenso, los mensajes que intercambiaba en su teléfono se borraban con frecuencia, y cuando él pasaba por detrás de ella durante una llamada, su expresión cambiaba. No era paranoia, ni celos infundados, era el instinto de quien conoce profundamente a la otra persona y sabe, sin pruebas, que algo ha cambiado. La noche del evento, todo parecía cuidadosamente ensayado. El lugar elegido por la compañía irradiaba sofisticación, con luces ámbar reflejadas en altos espejos y camareros deslizándose entre los invitados con bandejas de copas y finos aperitivos. Laura estaba deslumbrante. El vestido negro de satén acentuaba sus curvas, y sus tacones altos transformaban sus pasos en declaraciones. Al bajar del coche, ella le sonrió a Lucas y lo tomó del brazo, como si interpretara un papel que conocía bien. Él se dio cuenta de que el gesto era más fingido que sentido, pero guardó silencio. Se sentía fuera de lugar, como un extra en una obra donde el papel principal ya no le pertenecía. Aún así, caminó a su lado, intentando mantener cierta conexión, intentando creer que este era solo un capítulo más en una época turbulenta. Mientras ella se perdía entre saludos y risas, él optó por retirarse a un rincón discreto de la sala. Charló con algunos colegas, observando los rostros familiares enmarcados por la música ambiental y los discursos formales que surgían entre brindis y sonrisas. No tardó mucho en darse cuenta de que Laura ya no estaba. Se movía con facilidad, deteniéndose en las mesas, riendo a carcajadas, intercambiando miradas.
Lucas, incluso desde la distancia, reconoció algo incómodo en ese brillo, un exceso de libertad que chocaba con el compromiso que aún los unía. Intentó ignorarlo. Intentó no mirar. Intentó convencerse de que era solo su inseguridad lo que lo dominaba. Pero una inquietud crecía en su interior, casi física. Fue entonces cuando notó su mirada fija en alguien al otro lado de la sala. Un hombre mayor, con una postura segura, una sonrisa que demostraba que sabía que lo observaban. Lucas no lo conocía bien, solo de vista, como uno de los líderes de la compañía, alguien de alto rango que rara vez se relacionaba con los demás. Pero allí, en ese momento, su postura hablaba más fuerte que cualquier conversación. Cuando los ojos de Laura se encontraron con los suyos, hubo una tensión evidente, una electricidad que Lucas nunca había visto entre ellos. Y fue entonces cuando algo en su pecho se encogió. No era dolor todavía, pero era su presagio. El tipo de sensación que advierte que una caída está cerca, incluso cuando todo a su alrededor parece seguir en pie. Laura regresó a su lado poco después, con una sonrisa apresurada y un beso en la mejilla que parecía más un saludo que un cariño. Le dijo que la noche era preciosa, que las luces eran perfectas, que la música era buena. Él asintió. Respondió con cortesía. Y por dentro, simplemente esperó. Tenía un nudo en la garganta que le impedía cualquier conversación real. Todo lo que antes había sido natural ahora parecía guionizado. Cada frase, cada roce, cada gesto, estaba envuelto en una especie de ausencia que lo sofocaba. Ella parecía radiante, mientras él se encogía por dentro. Y así transcurrió la noche, entre bailes, discursos y brindis, hasta que las luces se atenuaron y la pista de baile se convirtió en el centro de atención. La música cambió. Un ritmo envolvente y romántico llenó la sala. Las parejas comenzaron a formarse, risas y miradas intercambiadas llenaron la habitación de una intimidad casi teatral. Lucas observaba desde la distancia, copa en mano, mirada fija. Fue entonces cuando vio al hombre acercarse a Laura. No dudó. Extendió la mano. Ella la aceptó sin mirar atrás. Se levantó y caminó hacia el centro de la pista de baile, como si fuera el acto más natural. Los dos comenzaron a bailar. Y allí, en ese espacio iluminado solo por las tenues luces del techo, todo se reveló sin palabras. Las miradas eran demasiado largas, las sonrisas demasiado íntimas. Ya no había lugar para la duda. Lucas sintió que el aire se enrarecía. El mundo a su alrededor se ralentizó. Esa mujer que conocía al detalle ahora se entregaba a otro con una ligereza que no reconocía. Los movimientos fluían como ensayados. Ella sonrió, él le susurró algo al oído y ella rió, echando la cabeza hacia atrás. Era una especie de intimidad expuesta y cruda, y por un segundo, Lucas se preguntó si era el único que la veía con la claridad de quien presencia el final de un ciclo. No podía moverse. Estaba atrapado en ese momento, observando, sintiendo cada parte de sí mismo romperse lentamente. Hasta que, al final de la canción, llegó lo que ningún gesto anterior había podido confirmar con tanta brutalidad. Él le tomó el rostro con ambas manos y la besó, allí mismo, delante de todos. Un beso prolongado, pausado, sin vergüenza. Y ella no se inmutó. Respondió como si no hubiera nada que perder, como si él, el hombre que aún llevaba su anillo de bodas en el dedo, no existiera a solo unos metros de distancia. Lucas sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. La habitación entera pareció sumirse en el silencio. Las voces a su alrededor se convirtieron en ruido. No gritó, no lloró, no armó un escándalo. Simplemente dejó su vaso en la mesa más cercana y caminó hacia la salida. Cada paso era un esfuerzo por no derrumbarse allí mismo. La noche, que comenzó con una promesa de reencuentro, terminó con una certeza: todo había terminado. Afuera, el viento parecía burlarse de su intento de aparentar resolución. Las luces de la ciudad ya no brillaban. Los coches pasaban, indiferentes a su dolor. Y él, de pie en la acera, comprendió que hay traiciones que no necesitan palabras. Algunos dolores hablan por sí solos, con gestos, miradas, silencios. Y este, sin duda, era uno de ellos. Horas después, en casa, con el apartamento sumido en la oscuridad, Lucas oyó que se abría la puerta.
Laura entró despacio, como intentando pasar desapercibida. Al encender la luz, lo encontró sentado en el sillón, inmóvil. Dudó, dejó el bolso sobre la mesa, intentó sonreír. Pero había algo en su mirada que la hizo callar. Ella lo sabía. Sabía que él lo había visto. No intentó negarlo. Simplemente murmuró, con la voz casi quebrada, no se suponía que lo vieras así. Y en ese momento, más que rabia, más que tristeza, lo que sintió fue un vacío absoluto. Una pérdida que no se puede gritar, pero que corroe desde dentro. Laura caminó hacia la habitación en silencio. Lucas permaneció en la sala durante horas, inmóvil, con la mirada fija en un punto del suelo. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que esa noche marcaba el final de una historia. Pero lo que aún no sabía, era que había algo más. Algo que ella no había dicho. Un detalle que haría todo aún más cruel. Un secreto celosamente guardado, a punto de ser revelado. Y cuando saliera a la luz, lo que ya era dolor se volvería irreversible. A la mañana siguiente, el apartamento aún cargaba el silencio del amanecer anterior, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Laura había dormido en el dormitorio, y Lucas no tenía fuerzas para entrar. Pasó toda la noche en la sala, sentado inmóvil, tratando de reorganizar los pensamientos que iban y venían como olas furiosas. La imagen de ella en la pista de baile era una herida abierta que escocía con cada intento de comprensión. No lloró. Había superado eso. El dolor ya no encontraba salida a través de sus ojos, solo se acumulaba en su pecho, sofocándose en silencio. El sonido de la ducha al abrirse por la mañana lo sacó de su letargo. Ella se preparaba para irse, como si fuera un día más. Eso lo lastimó de nuevo. La facilidad con la que se movía, como si no hubiera cruzado una línea sin retorno. Lucas se levantó despacio, fue a la cocina y preparó café. Oír sus pasos en el pasillo, el secador encendido, la puerta del armario cerrándose, todo parecía surrealista. Estaban bajo el mismo techo, pero en mundos opuestos. Ella apareció poco después, vestida con una chaqueta ligera y con el pelo aún húmedo. Al verlo, dudó un momento y luego se acercó. Su mirada era tensa, pero había cierto control, como si quisiera dirigir la conversación sin perder el control. Él no dijo nada. Simplemente le acercó una taza de café y esperó. Ella se sentó a la mesa, mirando la taza, como si el gesto significara algo, pero no supiera cómo interpretarlo. Finalmente, respiró hondo y rompió el silencio. Dijo que quería hablar, que las cosas se habían liado, que no había nada planeado, que no quería hacerle daño, pero que todo se había descontrolado. Las palabras llegaron a trompicones, entre pausas, como si aún estuviera eligiendo qué revelar. Lucas permaneció en silencio. Observó cada gesto, cada movimiento de sus dedos, su respiración irregular, su voz temblorosa intentando encontrar un asidero firme. Entonces preguntó, con voz grave, qué significaba todo aquello. Si había terminado. Si quería irse. Laura tardó un rato en responder. Dijo que no lo sabía. Que se sentía perdida. Que no esperaba que las cosas llegaran a ese punto. Que el beso no había sido planeado. Que todo empezó con conversaciones, admiración profesional, un intercambio de confidencias. Que se sentía vista. Valorada. Que había necesidad, pero también culpa. Que estaba desgarrada. Lucas lo escuchó todo sin interrumpir. No porque estuviera dispuesto a comprender, sino porque necesitaba oír de ella que todo lo que sentía era correcto. Fue solo después de minutos que ella comenzó a llorar. No un llanto dramático, sino un sollozo contenido, como alguien avergonzado de su propio dolor. Dijo que había cometido un error. Que sabía que había cometido un error. Que tal vez había perdido algo que nunca volvería a encontrar. Lucas la observó, pero no sintió lástima. Sintió dolor. Fue como enterrar una historia que había cuidado con sus propias manos. Cuando ella se disculpó, él simplemente asintió. Pero había más. Algo en su postura delataba que eso no era todo. Él lo notó. Entonces le preguntó si había algo que no estaba diciendo.
La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza. Laura se quedó quieta, con el rostro mojado por las lágrimas, los ojos fijos en la taza. El silencio se prolongó tanto que pensó que no respondería. Pero entonces, en la voz más baja que jamás había usado, confesó. Dijo que, de hecho, ese viaje que siempre habían soñado hacer, el que habían planeado juntos durante tanto tiempo, el que habían visualizado como un hito en su relación, como una celebración del amor, lo había hecho ella. Sola. 2 semanas antes de la fiesta de la empresa. Se tomó unas vacaciones tranquilas, no se lo dijo a nadie en el trabajo, le dijo a Lucas que estaría en un evento de marketing fuera de la ciudad. Él compró los billetes, reservó el hotel y se dirigió a su destino. ¿Ella no fue tras sí misma? Él fue tras algo que ella aún no entendía. Y allí, entre las calles adoquinadas, los cafés junto al mar, los lugares nombrados en sus sueños, sintió su ausencia como una presencia fantasmal. Vio parejas caminando de la mano y pensó que podrían ser ellas. Escuchó la música que él siempre ponía en el coche y lloró. Olió a pan caliente en la misma panadería que habían descubierto en una revista años atrás y quiso retroceder en el tiempo. Pero no lo hizo. Porque en ese lugar, entre recuerdos e idealizaciones, se vio obligada a enfrentar la decisión que había tomado. Lucas la miró con asombro. Le preguntó, con voz firme, si de verdad se había ido sola. Y entonces llegó la respuesta que faltaba. Ella dudó, apartando la mirada, con las manos entrelazadas en el regazo. Dijo que no. Que sí, el primer día estuvo sola. Pero al segundo, él, el hombre de la fiesta, el jefe, el otro, llegó. Pasaron días juntos. Compartieron habitación. Visitaron los lugares que ella había prometido visitar con Lucas. Experimentaron, aunque brevemente, el viaje que era suyo. Lucas retrocedió, como si le hubieran dado un puñetazo. El dolor fue inmediato, agudo, pero no lloró. Cerró los ojos, se levantó lentamente, como intentando controlar su cuerpo para no desplomarse en el acto. Ella intentó decir más, explicar, pero él levantó la mano. Dijo que no hacía falta. Que ahora todo tenía sentido. Laura lloraba de verdad. Dijo que se arrepintió en cuanto él se fue. Que, viéndolo en la fiesta, de pie en la puerta con la expresión de quien lo acaba de perder todo, sintió el impacto de su error. Pero él no tuvo el valor de decírselo entonces. Ni en los días siguientes. Porque sabía que no la perdonaría. Sabía que ese secreto era la gota que colmaba el vaso de algo que ya se estaba muriendo. Lucas le preguntó por qué, de entre todas las personas, de entre todos los momentos, había elegido ese viaje. ¿Por qué había convertido algo tan simbólico en un acto de traición? Ella no pudo responder. Él dijo que tal vez era un intento de borrar lo que sentía. De intentar matar el viejo sentimiento con uno nuevo. De ver si algo resurgiría de las cenizas. Pero lo único que nació fue culpa. El silencio volvió a invadir la habitación. Lucas se acercó a la ventana, contempló la ciudad, los coches, la vida que transcurría afuera. Y entonces, con voz ronca, dijo que ahora entendía que la traición no era solo un beso, una caricia, un cuerpo. Era una elección. Una desviación consciente de todo lo que habían construido. Dijo que ella podría haberse alejado, podría haber pedido tiempo, podría haber sido honesta. Pero eligió mentir. Eligió vivir una vida paralela basada en sueños que eran de ambos. Dijo que, por eso, no había vuelta atrás. Que el perdón podría llegar algún día, pero el amor que ella había matado sola, con cada gesto, cada omisión. Laura intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que necesitaba estar solo. Que necesitaba pensar. Que no sabía dónde dormiría esa noche, pero sabía que ya no era su casa. Tomó las llaves del coche y la cartera y se fue. Ella estaba de pie en medio de la sala, rodeada de muebles, recuerdos y fotografías enmarcadas. Todo tan hermoso. Todo tan muerto. Lo que se suponía que sería un nuevo comienzo en ese viaje se había convertido en un final. Y ahora, solo quedaba la ausencia. Pero lo que Lucas aún no sabía, era que el destino le tenía reservado algo inesperado. Algo nacido del dolor, la pérdida y el coraje de empezar de nuevo.
Algo que lo transformaría todo. Incluso las cosas que creía imposibles. Lucas pasó días fuera. No por orgullo, ni por estrategia emocional, sino por instinto de supervivencia. Necesitaba respirar aire fresco, oír otras voces a su alrededor, apartar la mirada de las paredes que habían presenciado desde primera fila la ruina de su amor. Salió del apartamento a toda prisa, pero no se llevó casi nada, solo la cartera, el móvil, las llaves del coche y un abrigo. Durmió en el sofá de casa de un amigo que no hacía preguntas y, por tanto, le ofrecía el único refugio que necesitaba, el silencio. No respondió a los mensajes ni a las llamadas de Laura. Todos sus intentos de contactarlo se convirtieron en llamadas sin respuesta y mensajes borrados antes de que pudieran leerse. No quería oír más. Ya sabía todo lo que necesitaba. Su confesión había sido clara, devastadora, definitiva. La clase de verdad que no deja lugar a explicaciones ni a dudas. Sin embargo, algo en su interior aún bullía, no anhelo, ni duda, sino inquietud. Una persistente sensación de que había algo más. Como si, incluso después de tanto dolor, aún quedara una capa oculta de todo lo sucedido. Algo que ella había omitido. Un último detalle capaz de destrozar lo que quedaba. 4 días después, regresó al apartamento. Encontró el espacio tal como lo había dejado, ordenado, pero sin vida. Las habitaciones ya no olían a hogar, y las fotos en las paredes parecían burlarse de su ingenuidad. Laura estaba sentada en el sofá del salón, con pantalones de chándal, los ojos hundidos y la expresión vacía. Parecía como si no hubiera dormido. O tal vez ni siquiera había dormido desde la última vez que él había salido por aquella puerta. Al verlo, se levantó bruscamente, como si su presencia fuera su última oportunidad de recuperar lo perdido. Pero él permaneció de pie en el umbral, sin dar un paso al frente. Su mirada era firme, su rostro inexpresivo. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano. Dijo que no quería oír más excusas, que ya lo sabía todo, que ya lo había aceptado. Dijo que solo estaba allí para recoger sus cosas, nada más. El impacto de esas palabras era visible en su rostro, pero lo que él no esperaba era su reacción. Laura no rompió a llorar, no suplicó, no intentó convencerlo con promesas vacías. Simplemente dijo que si de verdad estaba listo para irse, entonces merecía saberlo todo. No como una súplica de perdón, sino como un ajuste de cuentas. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Laura se acercó a la estantería, cogió un sobre y se lo entregó a Lucas. Él dudó un segundo antes de abrirlo. Dentro había una foto. Una sola foto. Y cuando la vio, el mundo pareció dar vueltas. Era una imagen común pero devastadora. El restaurante que habían elegido para su aniversario de bodas, la misma mesa en el balcón, su botella de vino favorita al fondo. Sentados allí, riendo, tomados de la mano, estaban Laura y el hombre con el que lo había engañado. Era el viaje. Su viaje. Pero en esa instantánea congelada en el tiempo, lo que dolía no era solo el hecho de que ella hubiera tenido a otro hombre. Era la escena en sí, meticulosamente elaborada como si fuera una recreación de lo que debería haber vivido con él. Era como si ella hubiera borrado su rostro de la memoria y lo hubiera reemplazado por otro, sin siquiera dudarlo. Lucas, todavía en shock, le preguntó por qué guardaba esa foto. Laura bajó la mirada y respondió con voz ronca, casi quebrada. Dijo que la había guardado porque fue entonces cuando todo en su interior se derrumbó. Que esa imagen, tomada por un camarero a petición del hombre, fue el detonante de su arrepentimiento. Que en el momento en que miró la foto por primera vez, sintió el golpe de la realidad. Que vio lo absurdo de todo lo que había hecho. Que nada allí era suyo. Que todo en esa mesa, en ese entorno, en ese gesto ensayado, pertenecía a Lucas. Y que intentar vivir ese momento con otra persona era como traicionarla 2 veces, primero a él, luego a sí misma. Lucas respiraba con dificultad, pero mantenía la compostura. Le preguntó por qué no se lo había contado antes, por qué le había ocultado ese detalle. Laura cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas, y dijo que no se lo había contado porque sentía vergüenza. Porque sabía que no había forma de fingir que solo había sido un error. Que al revivir su viaje con otro hombre, había cruzado la línea del respeto.
Y lo peor de todo, incluso después de todo, le costó comprender la profundidad del hoyo que había cavado. Dijo que intentó convencerse de que buscaba la libertad, pero solo encontró vacío. Que pasó el resto del viaje en silencio, llorando escondida en el baño del hotel mientras él dormía, sintiéndose más sola que nunca, ni siquiera en compañía. Lucas permaneció en silencio durante largos minutos, con la mirada fija en esa foto. La imagen parecía arderle en las manos. Recordó la conversación que tuvieron al elegir ese restaurante, el día que investigaron reseñas juntos, su sonrisa cuando ella le mostró el menú en su teléfono y dijo, «Esta será nuestra cena especial». Era de ellos. Un pedazo de historia que ella había profanado. Y, más que eso, uno que había intentado reemplazar. Entonces le preguntó, secamente, si había amado a ese hombre. Laura respondió que no. Que nunca había sentido por él nada más allá de admiración y necesidad. Que había confundido atención con pasión. Pero lo amaba, a él, a Lucas. Y eso fue precisamente lo que la hizo derrumbarse al regresar. Dejó caer la foto en el sofá como si fuera algo tóxico. Se pasó las manos por la cara, paseándose de un lado a otro. Y entonces le preguntó qué la motivó a hacer ese viaje. ¿Qué la hizo, precisamente en ese momento, decidir transformar algo tan simbólico en un acto de destrucción? Laura dudó, miró al suelo y confesó algo que Lucas aún desconocía. Dijo que, días antes del viaje, había encontrado un viejo video de los dos en su teléfono. Un video de ellos riendo, acostados en la cama, hablando del futuro. Aparecía él diciendo, «Cuando nos vayamos de viaje, quiero verte con ese vestido azul que llevaste en nuestra primera cita». Y ella, riendo, respondió, «Solo dices eso porque ese vestido me aprieta la cintura y te gusta verme quejándome todo el tiempo». Rieron juntos. Era un recuerdo simple pero vívido. Y ella, al verlo, sintió un dolor insoportable. Dijo que, en un acto cobarde e impulsivo, quería borrar ese recuerdo. Quería reescribir la historia. Como si al vivir ese sueño con otra persona pudiera adormecer la culpa de no haberlo podido preservar con alguien que realmente lo merecía. Lucas escuchó sin interrumpir, pero cada palabra le caía como una cuchilla. Porque lo que dolía ahora ya no era la traición, ni el beso en la fiesta, ni el viaje profanado. Era saber que ella lo amaba. Que todavía lo amaba. Que todo lo hizo por cobardía, por confusión, por falta de coraje para afrontar lo que sentía. Porque el amor verdadero no salva cuando no hay madurez. Porque a veces, quienes más nos aman son los que más nos destruyen, no por malicia, sino por agitación emocional. Y eso, para Lucas, era lo más imperdonable de todo. Porque el dolor de perder a alguien por un desamor es diferente al dolor de perder a alguien por el propio amor maltratado. El primero se acepta. El segundo se lleva. La miró una última vez. Dijo que ya no sentía odio, pero que tampoco sentía amor. Que había una especie de muerte que ocurre antes de la muerte física. Y que en esa relación, el entierro ya había tenido lugar. Dijo que quería que ella encontrara paz, pero que la suya solo llegaría lejos de ella. Y entonces, con paso firme, salió del apartamento sin mirar atrás. Laura cayó de rodillas al suelo, abrazando su culpa, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Sabía que no había vuelta atrás. Que ninguna súplica, ninguna confesión, ningún gesto de desesperación borraría lo hecho. Y que lo único que le quedaba ahora era vivir con el eco de una historia que ella misma decidió destruir. Lucas nunca regresó. No le envió mensajes, no llamó, no dejó una nota. Su número permaneció guardado en su teléfono, pero silenciado, como un fantasma que había aprendido a ignorar. Con el tiempo, las llamadas cesaron y los mensajes dejaron de llegar. Laura no insistió después de eso. Sabía que ya había cruzado todos los límites. Los días se hicieron interminables, y el apartamento que una vez palpitó de vida ahora se sentía como una tumba de flores marchitas. Recorrió cada habitación como si pisara los escombros de un hogar que había implosionado. Intentó llenar su tiempo con cualquier cosa, organizar cajones, limpiar armarios, rediseñar rutinas. Pero en cada objeto, en cada rincón, había un recuerdo vívido, un eco de la vida que una vez tuvo y de la que se deshizo con sus propias manos.
Las fotografías, antaño intocables, estaban guardadas en una caja que escondió al fondo del armario, como si eso pudiera enterrar el dolor, como si aferrarse al pasado evitara que la aplastara cada día. Al otro lado de la ciudad, Lucas se redescubría a sí mismo. No había prisa ni euforia, solo una especie de reconstrucción lenta y sólida. Empezó a caminar por las mañanas, frecuentando cafés que nunca habían formado parte de su antigua rutina, sentándose en los bancos del parque donde podía observar el mundo sin ser observado. Al principio, era extraño estar completamente solo. Pero poco a poco, este silencio se convirtió en consuelo. Fue en este proceso que conoció a Elena, alguien que llegó sin intención, sin prometer nada, sin exigir una cura. No tenía los rasgos de Laura, no hablaba como ella, no reía como ella. Y quizás precisamente por eso fue posible. Elena era tranquila, serena, con una mirada atenta y una presencia que no presionaba. Trabajaba con libros antiguos, conocía demasiadas historias y mantenía el silencio con una ligereza que Lucas nunca había experimentado. Su primer encuentro ocurrió en una librería local, cuando él buscaba un título específico que ella, por casualidad, acababa de devolver. Intercambiaron unas palabras, una breve risa, y se despidieron como dos desconocidos que sabían que quizá nunca más se volverían a ver. Pero la casualidad, o el tiempo, parecía decidida a forjar nuevos caminos. Días después, se reencontraron en el mismo lugar. Y luego, una vez más, en un café cercano. Hasta que sus conversaciones se volvieron rutinarias y sus ausencias empezaron a extrañarse. Lucas aún cargaba con heridas, pero no las proyectaba en ella. Elena, por su parte, no intentó sanarlo. Simplemente estaba allí. Presente, completa, honesta. Él contó su historia despacio, sin prisas, sin dramatizar. Cuando le reveló todo lo que había vivido, ella no respondió con consejos ni juicios, simplemente le tomó la mano con firmeza, como si comprendiera sin necesidad de decir nada. Fue entonces cuando Lucas comprendió la diferencia entre amar intensamente y amar con madurez. El amor que había experimentado antes lo consumía, dejándolo alerta y ansioso. Lo que emergía ahora era calma, seguridad y serenidad. Laura supo de Elena por casualidad, a través de un colega en común que mencionó haber visto a Lucas con ella en una librería. Al principio, no reaccionó. Pero la información se le quedó grabada en la mente como una semilla venenosa. No por celos. Era algo más. Era la comprensión de que él había seguido adelante. Que, a pesar de todo el daño, había encontrado otro camino. Mientras ella, allí, estancada, revivía el mismo ciclo de arrepentimiento cada día. Empezó a soñar con él. Sueños confusos, donde él decía que nunca la había amado, o donde ella suplicaba perdón, o donde simplemente permanecían sentados en silencio, en lugares que no existían. Despertó con el corazón acelerado, la respiración agitada, como si las madrugadas la castigaran por todo lo que no había tenido el valor de afrontar en la vida real. Una tarde, meses después, Laura decidió visitar el restaurante de su viaje. No estaba segura de por qué. Quizás fue un intento desesperado por olvidar ese recuerdo. Se subió a su coche y condujo sin pensarlo mucho, como impulsada por algo más grande que la razón. Al llegar, se encontró con la misma escena. Las mismas mesas, el mismo olor a mar, el mismo silencio penetrante entre las risas de una pareja y la siguiente. Pidió el mismo vino. Se sentó sola, en la misma silla que en la foto. Y allí, sin nadie alrededor, se permitió llorar de verdad. Ya no era una lágrima contenida y avergonzada. Era un llanto profundo, que brotaba de su vientre, como si todo su cuerpo finalmente se hubiera rendido al dolor que su alma había cargado durante tanto tiempo. No había público, ni interrupciones. Solo ella y su arrepentimiento, mirándose a los ojos por primera vez. Esa misma noche, Lucas salía del cine con Elena. Habían ido a ver un drama francés que ella había insistido en ver. Durante la película, ella le sostuvo la mano casi todo el tiempo, y él se dio cuenta de que ya no sentía el peso de los viejos recuerdos. Ya no comparaba, ya no esperaba reacciones específicas. Simplemente vivía. Y eso, después de todo, era una victoria. De regreso, ella mencionó una librería que inauguraría una exposición de ediciones raras ese fin de semana.
Él aceptó acompañarla. Sonrió levemente, como hacía mucho que no lo hacía. Y, sin darse cuenta, comenzó a contarle sobre un nuevo proyecto que pensaba desarrollar. Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas, animándola. Esto no era solo una nueva relación. Era un verdadero nuevo comienzo. Un ciclo que se abría sin tener que borrar lo anterior, pero también sin cargar con lo que ya no tenía sentido. Los meses se convirtieron en un año. Y con el tiempo, Lucas formalizó su separación de Laura definitivamente. Resolvieron los trámites burocráticos y dividieron sus bienes civilmente. No hubo discusiones. Fue directo. Dijo que ya no le guardaba rencor, pero que no había posibilidad de volver. Ella escuchó en silencio. Firmó los papeles con mano firme, aunque sus ojos delataban el dolor. Al final, cuando él se levantó para irse, ella le preguntó si era feliz. Lucas pensó un momento. Dijo que estaba en paz. Y que, a veces, eso valía más que la felicidad. Ella sonrió, pero duró poco. Porque sabía que no era un, tal vez, disfrazado. Era un punto final. Más tarde, cuando Lucas llegó a casa, encontró a Elena en el sofá, hojeando un libro. Ella lo miró, sonrió y le preguntó cómo se sentía. Él se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y le dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba en su lugar. Que ya no había cabos sueltos. Que, incluso sin comprender todos los porqués de la vida, estaba donde debía estar. Elena no respondió. Simplemente lo abrazó. Y en ese abrazo, lo había todo: respeto, complicidad, renovación. Laura, al otro lado, caminaba por un parque. Era otoño y las hojas caían como recuerdos. Se sentó en un banco y observó a las parejas que pasaban, madres con niños, jóvenes con auriculares. Sacó su teléfono, abrió la galería y encontró una vieja foto del viaje. La misma que le había enseñado a Lucas. Por primera vez, no lloró. Simplemente se quedó mirando la imagen, como quien finalmente acepta las consecuencias de sus propias decisiones. Guardó el teléfono en el bolsillo, cerró los ojos y se quedó allí, escuchando el viento. Sabía que el amor verdadero la había dejado atrás. Y que lo había dejado ir. No por falta de amor, sino por no saber protegerlo. Por no saber cuidarlo. Por no entender, en el momento oportuno, que algunas cosas no se pueden repetir. Lucas ahora lo sabía. Conocía el valor del silencio, del respeto, de la compañía. Sabía lo difícil que era reconstruirse tras ser destrozado por dentro. Y así, cada gesto de Elena era recibido con reverencia. No porque sanara su dolor, sino porque llegó cuando él ya había aprendido a sanarse. Su amor no era un parche. Era una semilla. Creció de la tierra fértil que el dolor una vez había cultivado. Y así, entre nuevos comienzos y ausencias, entre finales honestos y silencios necesarios, cada uno siguió adelante. Uno con el peso del recuerdo, el otro con la ligereza del renacimiento. Porque algunos errores cuestan más de lo que uno imagina. Y hay amores que, una vez perdidos, nunca se repiten. El final definitivo entre Lucas y Laura no se produjo entre gritos, ni entre lágrimas, portazos ni acusaciones escupidas entre dientes. Su fin fue un susurro tibio, una sucesión de miradas vacías donde una vez residió la esperanza. Se cruzaron por última vez en una oficina neutral, firmaron papeles, intercambiaron formalidades. Y, aunque todo ocurrió dentro de un ritual civilizado, había una herida latente entre ellos que ningún acuerdo ni división de bienes pudo restañar. Laura salió de la habitación sin mirar atrás, mientras Lucas permaneció unos minutos más contemplando la hoja ya sellada, su firma bajó una línea que ponía punto final a lo que una vez fue la trama central de su vida. No sintió alivio ni pesadez, solo una lucidez penetrante, como quien finalmente comprende que el amor no basta cuando no hay reciprocidad en el cuidado. La vida se reconstruía a otro ritmo. Lucas se había mudado, optando por un apartamento más pequeño e íntimo donde poder empezar sin los fantasmas de una historia cerrada. Elena empezó a frecuentar el nuevo espacio con frecuencia, aunque seguían viviendo por separado.
Había una sutil danza de respeto por el tiempo entre ellos, un cuidado por no interrumpir el proceso natural que ambos parecían comprender sin necesidad de hablarlo. Ella conocía su pasado, no con la incomodidad de quien compite con los recuerdos, sino con la madurez de quien entiende que todo nuevo amor necesita suficiente espacio para respirar, y eso incluye permitir que el anterior sea enterrado con dignidad. Lucas, por su parte, nunca se comparaba. La historia con Laura había sido intensa, pero ahora era un libro cerrado en el estante de su vida, una obra que tal vez nunca releería, pero que, de alguna manera, contribuyó a forjar quién era. Aún así, había rastros. Algunas noches se llenaban de pensamientos involuntarios, imágenes que surgían de la nada, como recuerdos supervivientes de un naufragio. Un gesto que veía en la calle, un aroma en el aire, una palabra dicha fuera de contexto, cualquier detalle podía evocar la agridulce sensación de todo lo vivido. Pero no había deseo de volver, ni ningún resentimiento activo. Era simplemente la marca de algo profundo. Elena sabía reconocer estos momentos en sus ojos. Cuando lo veía distante, no exigía nada. Simplemente permanecía, silenciosa, presente, completa. Y en el fondo, Lucas sentía que esa presencia sólida y respetuosa era precisamente lo que nunca había experimentado. Con ella, no había dudas, ni juegos, ni miedos. Solo la certeza de que el amor verdadero no se revela en la euforia, sino en la constancia. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a su nueva realidad. Se esforzaba por retomar su rutina profesional, invirtiendo en proyectos, participando en eventos, esforzándose por demostrar control y equilibrio. Por fuera, conseguía mantener una imagen de autosuficiencia. Por dentro, era solo una ruina sostenida por la fuerza de la costumbre. La soledad, ahora, no era falta de compañía, sino ausencia de sentido. Ninguna conversación, ninguna nueva interacción podía llenar el espacio exacto que ocupaba Lucas. No porque fuera perfecto, sino porque sabía, con dolorosa claridad, que ya nadie la querría así. Que ya nadie pondría café al fuego antes de irse a trabajar, que nadie recordaría el día en que, distraídamente, mencionó cuánto le gustaban las margaritas y apareció con un jarrón un miércoles cualquiera. Que nadie la miraría con esa mezcla de admiración y ternura que solo puede ofrecer quien ve a otra persona en su totalidad. Una tarde, sentada en una cafetería de barrio, Laura vio a una pareja que le recordaba a ellos. Era una visión casi cruel, los gestos sincronizados, la risa contenida entre sorbos de café, las miradas cómplices. La inquietó de una forma que no podría haber previsto. No era envidia, era dolor. Un dolor vivo por algo que aún respiraba dentro de ella, incluso después de tantos meses. Todavía no se había perdonado. Y tal vez nunca lo haría. Porque el dolor del arrepentimiento no proviene de la pérdida en sí, sino de la conciencia de que se perdió algo que podría haberse preservado. La traición, en su caso, no fue resultado de una falta de amor, sino de una inmadurez emocional que la hizo confundir presencia con rutina, afecto con previsibilidad y libertad con imprudencia. Y ahora, solo quedaba la ausencia, no solo de él, sino de sí misma. Ya no era la mujer que una vez fue. Ya no había brillo en el espejo, ni ligereza en su risa. Solo la reflexión de alguien que descubrió de la peor manera posible el valor de aquello que destruyó. Lucas, en cambio, avanzaba con paso firme. Empezó a trabajar en una nueva empresa, más alineada con sus principios. Se involucró en proyectos paralelos y redescubrió viejas aficiones que había olvidado. Los fines de semana, él y Elena exploraban rincones escondidos de la ciudad, participaban en ferias callejeras y veían obras de teatro y películas que propiciaban largas conversaciones hasta la madrugada. El de ella no fue un amor que borrara su antiguo amor, sino un amor que iluminaba nuevos rincones dentro de él, espacios que ni siquiera sabía que existían. Y, con el tiempo, la herida se convirtió en cicatriz. Todavía dolía al tacto, pero ya no sangraba. El dilema, sin embargo, se presentaría inesperadamente. Un día, Lucas recibió una llamada de la madre de Laura. Era una mujer amable que siempre lo había tratado con cariño, incluso después de su separación. La llamada fue breve, pero lo suficientemente larga como para dejarlo en silencio durante minutos después de colgar. Laura había pedido verlo. No quería volver. No quería reconciliarse. Solo quería hablar. Un último encuentro.
Una sesión de introspección. Elena, al enterarse, no reaccionó con celos. Simplemente le dijo que se fuera si sentía la necesidad. Lucas dudó. La idea de revivir fantasmas lo ponía tenso. Pero había un atisbo de humanidad en aceptar. Y en el fondo, una parte de él quería terminar con esto de una vez por todas, no con un documento firmado, sino con dignidad. La reunión estaba programada para una tarde, en un banco del parque. Laura estaba diferente. Más delgada, más seria, con la mirada cansada de quien ya no luchaba contra el tiempo. Al verlo, sonrió desdentada, una sonrisa tímida, llena de miedo. Lucas se sentó a su lado y esperó. Ella no lloró, no tembló, no se hizo la víctima. Él simplemente le dijo que necesitaba agradecerle. Porque incluso con todo lo sucedido, él era lo mejor que tenía. Dijo que reconocía cada gesto de amor, cada momento en que él intentó salvarlos, incluso cuando ella ya estaba al otro lado del puente. Se disculpó, no por sus acciones, que ya se habían discutido, sino por no ser digna de lo que él le ofrecía. Dijo que había pasado meses intentando encontrarse a sí misma, pero que entendía que algunas versiones de sí misma nunca las recuperaría. Lucas la escuchó con calma. Dijo que la perdonaba. No por ella, sino por él. Porque vivir con el dolor es llevar el veneno de otro en la sangre. Y ese perdón no era un acercamiento, era una liberación. Se despidieron sin promesas, sin tomarse de la mano, sin miradas fijas. Cada uno siguió su camino, como si ese punto de la plaza fuera la intersección final de dos destinos que ya no estaban unidos. Lucas regresó a casa con el corazón ligero. Cuando Elena abrió la puerta, la abrazó como si regresara no de un viaje, sino de un viaje. Ella no preguntó nada. Él no dio explicaciones. Simplemente la besó y le dijo que estaba listo. Y, por primera vez, supo exactamente lo que eso significaba. No era el final. Era el comienzo de algo que finalmente tenía sentido. La lluvia caía tenue aquella tarde de domingo, cubriendo la ciudad con un velo de melancolía casi poética. Lucas miraba por la ventana de su nueva casa, una discreta casa de 2 plantas en una calle tranquila, lejos de cualquier reminiscencia del pasado, mientras el sonido de las gotas se mezclaba con el suave silbido de la música instrumental que Elena había puesto de fondo. El aroma a café recién hecho llenaba el aire y, por un instante, todo parecía en silencio y armonía. Aún así, había una inquietud en sus pensamientos, algo que no había compartido con nadie desde su último encuentro con Laura en el banco del parque. Su rostro, tan diferente a todo lo que recordaba, no se le iba de la cabeza. No por anhelo, ni por deseo, sino por una especie de compasión profunda, de esas que cargan con el peso de lo que pudo haber sido, pero no fue. Era como mirar una fotografía antigua y darse cuenta de que todas las sonrisas que hay ahí ya no te pertenecen, que ya no tienen sentido, aunque sepas exactamente por qué sonreíste en ese momento. Elena apareció con 2 tazas en las manos y se sentó a su lado en el suelo, cerca de la ventana. Su mirada era serena pero atenta. Percibió cada detalle sin que él necesitara decir nada. Así que, cuando él dejó escapar un largo suspiro, ella simplemente le entregó la taza y esperó. Lucas guardó silencio unos segundos y luego soltó, casi involuntariamente, es diferente, ya no es la misma. Elena asintió levemente, sin apartar la vista de él. «¿Y tú tampoco?», respondió. El comentario no implicaba juicio ni celos, era simplemente un reflejo de la verdad. Él asintió. Dijo que la vio allí, sentada, frágil, y se preguntó dónde estaba la mujer fuerte y segura que una vez conoció. Pero también se preguntó qué parte de él, antaño tan paciente y protector, había desaparecido por el camino. «Cambiamos», dijo, mirando su propia taza como si buscara respuestas en su interior. A veces, es lo que la vida exige. Otras veces, es simplemente lo que nos hace el dolor. Elena le tocó la mano con suavidad. «O el amor maltratado», añadió, sin necesidad de más explicaciones. En los días siguientes, Lucas decidió tomarse un descanso del trabajo. Necesitaba tiempo para recomponerse, y en parte porque también quería dedicarse a un nuevo proyecto que había ido madurando poco a poco, escribir un libro. Elena lo animó con un entusiasmo contenido, respetando su tiempo,
pero dejando claro cuánto admiraba su valentía al transformar su cicatriz en una narrativa. No sería una autobiografía, sino la historia de alguien que también había amado, había sido traicionado y se había reconstruido. La diferencia, sin embargo, radicaba en que el protagonista no buscaría justicia ni venganza. Solo la verdad. Porque eso fue lo que Lucas finalmente entendió: la verdad no sana del todo, pero permite que el dolor encuentre un lugar donde existir sin consumir todo lo que lo rodea. Fue durante este proceso de escritura que inesperadamente reconectaba consigo mismo. Revivir ciertos momentos, incluso a través de la ficción, era doloroso pero también liberador. Había pasajes donde las palabras le fallaban, otros donde escribía compulsivamente, como exorcizando todo lo que no se había dicho en el momento oportuno. Elena leía cada capítulo con una atención casi ritual. A veces se detenía, levantaba la vista del papel y decía: «Esto duele». Él sonreía. Se suponía que debía doler. Y entonces ella replicaba: «Pero también cura». Y era cierto. Cada frase escrita no borraba el pasado, sino que le devolvía el control de su propia historia. Ya no era la historia de alguien traicionado, sino la de alguien que se había reconstruido con dignidad. Laura, en cambio, seguía atrapada entre los muros invisibles que había construido. Estaba sola, sí, pero no era la soledad física lo que la torturaba. Era el vacío existencial, la incapacidad de pertenecer a sí misma. Tenía amigos, trabajo, invitaciones para salir, pero todo le parecía artificial. Cada sonrisa forzada era seguida por un silencio ensordecedor al llegar a casa. La vieja caja de fotos y notas seguía escondida en el fondo del armario, y a veces se permitía abrirla solo para confirmar que todo aquello había existido de verdad, que no era producto de su mente necesitada. Una de esas noches, encontró una nota que Lucas había dejado dentro de uno de los libros que había leído cuando aún vivían juntos. El papel estaba amarillento, pero la letra permanecía intacta. Decía: «Amarte es como despertar en el lugar correcto cada día, incluso cuando el mundo parece equivocado». La leyó una y otra vez, hasta que las palabras perdieron su significado y se convirtieron solo en dolor. Un dolor silencioso y contenido que ya no necesitaba lágrimas, porque ya las había agotado todas. El dilema, para Laura, se convirtió en uno moral. No solo por lo que le hizo a Lucas, sino por lo que se hizo a sí misma. Durante mucho tiempo, intentó convencerse de que la traición fue un desliz, un error aislado. Pero ahora comprendía que era una elección. Eligió mentir, esconderse, sabotear. Eligió no luchar. Y, lo más cruel, eligió todo esto contra alguien que nunca la había tratado con desdén. Consciente de ello, no era un castigo externo, sino un juicio interno. Y, ante ello, no había alivio posible. Mientras tanto, la vida seguía a otro ritmo alrededor de Lucas. Él y Elena fueron invitados a cenar en casa de unos amigos en común. Era un grupo nuevo, gente que desconocía su pasado y que lo veía simplemente como un hombre tranquilo y observador, de voz mesurada y opiniones bien fundadas. Nadie asociaba su serenidad con la devastación emocional que había sufrido. Y eso, para él, fue un alivio. Por fin podía existir más allá del pasado. Ya no necesitaba dar explicaciones, justificar ni llevar cicatrices como insignia. Elena se integró bien en el grupo. Tenía una risa ligera, opiniones firmes y una dulzura encantadora. De regreso, Lucas la miró y le dijo sin rodeos: «Me has devuelto partes que creía perdidas para siempre». Ella le tomó la mano y le respondió con un beso lento y silencioso, como si comprendiera la profundidad de sus palabras sin necesidad de responder. Pero faltaba una última pieza en este rompecabezas. Un cierre que debía darse, aunque él no lo supiera. Un día, al salir de la librería donde trabajaba Elena, Lucas vio a Laura al otro lado de la calle. Ella también lo vio. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ya no había coches, edificios ni voces, solo la mirada de dos personas que una vez lo habían sido todo el uno para el otro y ahora no eran más que el pasado. Laura cruzó la calle lentamente. Se veía diferente. El pelo recogido, el rostro limpio, la mirada más serena de lo que él recordaba. Se detuvo frente a él y simplemente dijo: «Leí tu entrevista». Era un artículo que había aparecido en un blog literario sobre el libro que Lucas estaba escribiendo.
Mencionó que reconocía algunos pasajes. Él sonrió levemente. Dijo que había ficción, pero también verdad. Ella asintió. Me dolió leer, confesó. Lucas la miró a los ojos. También duele vivir, respondió. La conversación fue breve. Ella no pidió nada. Él no ofreció nada. Y quizás fue precisamente esa falta de expectativas lo que hizo de su encuentro una conclusión digna. Un cierre sin cicatrices abiertas. Antes de separarse, Laura dijo, me alegra que hayas encontrado a alguien que supiera amarte como yo no. Y lo decía en serio. Por primera vez, había una verdad absoluta en sus ojos. Lucas le dio las gracias con una mirada larga y luego continuó su camino, con la paz de quien finalmente comprende que hay un dolor que el tiempo no borra, sino que transforma en tierra fértil para nuevos caminos. Y ese día, al regresar a casa, encontró a Elena esperándolo con una taza de té en el porche, una manta sobre los hombros y una sonrisa apacible. Se sentó a su lado, miró el cielo nublado y dijo, hoy cerré una puerta, para siempre. Ella simplemente se acercó, apoyó la cabeza en su hombro y dijo, por eso todas las ventanas están abiertas ahora. Y lo estaban. Todos y cada uno de ellos. Preparados para lo que vendría después. Pasó el tiempo. No mucho, pero el suficiente para que los dolores más agudos dieran paso a una quietud difícil de explicar. Ese silencio que ya no duele, pero que tampoco alivia. Es solo el vacío que queda tras la tormenta, cuando el daño sigue ahí, visible, pero la voluntad de repararlo ha desaparecido. Lucas siguió construyendo su vida con paso firme y discreto. El libro se publicó con buena acogida. No fue un éxito rotundo, pero llegó a las personas adecuadas, a quienes, como él, ya habían sentido cómo se desmoronaba el suelo bajo sus pies. Obtuvo reconocimiento en círculos literarios, fue invitado a varios eventos y participó en debates sobre la pérdida, los nuevos comienzos y los límites emocionales. Hablaba poco de lo vivido, pero quienes lo escuchaban percibían que detrás de cada frase yacía una cicatriz, un dolor digerido, transformado en palabras. Con Elena, encontró el equilibrio. Su relación maduró con una naturalidad conmovedora. No se prometieron eternidad, solo presencia, y eso fue lo que lo sostuvo todo. Con ella, aprendió a respirar hondo antes de reaccionar, a hablar antes de concluir, a confiar antes de sospechar. No por ingenuidad, sino por sabiduría adquirida. Ya no buscaba pruebas de amor, un gesto constante, un cariño sin exigencias, una caricia silenciosa que lo dijera todo sin una sola palabra, era suficiente. Su vida encontró un nuevo ritmo. Los fines de semana, pasaban horas en la librería donde Elena seguía trabajando con pasión, armando vitrinas con poemas escondidos entre los libros, como mensajes secretos para quien prestara atención. Una mañana, lo sorprendió con una nota escondida entre las páginas de un ejemplar que él mismo había escrito. Simplemente decía, algunos nuevos comienzos son tan tiernos que parecen escritos por manos divinas. Gracias por ser mío. Lucas se aferró a ella como quien se aferra a un pedazo de sí mismo. Esto no era solo amor. Era sanación. Era redención tras la ruina. Mientras tanto, Laura continuó su viaje sola, aunque ahora tenía una comprensión más clara de quién era. El reencuentro con Lucas, aunque breve, sirvió como punto final en la narrativa que insistía en mantener viva en su mente. Ya no albergaba esperanza, pero tampoco autocompasión. Comenzó terapia, algo que siempre había evitado por miedo a lo que encontraría dentro de sí mismo. Y fue allí, entre sesiones silenciosas y dolorosas confrontaciones, que comenzó a comprender la magnitud del hoyo que había cavado con sus propias manos. Admitió sus errores, pero más que eso, comenzó a reconocer los mecanismos que lo llevaron a cometerlos. Él también comenzó a escribir. No un libro, no para el público, sino para sí mismo. Cuadernos y cuadernos llenos de recuerdos, disculpas que nunca serían enviadas, preguntas que tal vez nunca serían respondidas. Allí, encontró una especie de catarsis. No alivio, sino aceptación. La vida no fue benévola con ella en los meses siguientes. Perdió su trabajo tras un despido en la empresa, enfrentó dificultades económicas y tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Amigos que antes eran cercanos se distanciaron, no por desprecio, sino porque la vida seguía su propio ritmo.
Y comprendió, de la forma más cruda, que cuando se destruye el amor verdadero, no solo se pierde a la persona, sino también los vínculos, las historias, la base. Ciertas pérdidas dejan agujeros por los que parece deslizarse el mundo entero. En una noche particularmente fría, sentada sola en el sofá, mirando la caja que contenía los recuerdos de una relación que ya no existe, finalmente comprendió que algunos errores no se arreglan con disculpas. Hay daños que no se pueden reparar. Y el mayor de ellos fue haber perdido el respeto de quien más la respetaba. Esta constatación no la hizo derrumbarse. Todo lo contrario. A partir de ese momento, comenzó a construir una nueva versión de sí misma. Una que no buscaba consuelo externo, sino responsabilidad interna. Ya no esperaba redención, solo claridad. Por otro lado, Lucas preparaba un nuevo libro, esta vez menos íntimo, más observador. Se había convertido en alguien que hablaba con ligereza, pero dejaba huella. La gente se acercaba a él buscando respuestas, y poco a poco aprendió a admitir que no las tenía todas. Un día, en una conferencia sobre el perdón y los nuevos comienzos, un joven levantó la mano y preguntó, ¿de verdad has perdonado a quien te traicionó? Lucas reflexionó un momento. Miró al público y respondió, el perdón no es olvidar lo que te hicieron, es dejar de permitir que te siga definiendo. Hoy, esa traición es solo una historia que viví, no la historia de quién soy. El público guardó silencio. No por falta de reacción, sino porque esas palabras tocaron heridas que muchos ocultaban incluso a sí mismos. Meses después, Elena y Lucas viajaron al campo, a uno de esos retiros silenciosos que tanto amaba. Era un lugar apartado, rodeado de árboles, donde solo se oía el viento rozando las hojas y el susurro de las páginas de los libros. Allí, sentado junto a un lago, él le entregó un sobre. Dentro había un mensaje que había escrito la noche anterior a conocer a Elena. Era casi el momento exacto en que decidió dejar de mirar atrás. Al final del mensaje, había escrito a mano, no sabía que la vida podía volver a ser buena hasta que me lo demostraste. Ella lo abrazó sin decir palabra, y en ese instante, él supo que estaba listo para lo que le deparara el futuro. Ya no había miedo. Ya no había sombra. Solo el presente, completo, verdadero, posible. Laura también viajó. Decidió emprender, sola, el último viaje que ella y Lucas habían soñado juntos, pero sin repetirlo, esta vez, a un lugar nuevo. Un país que siempre había querido visitar, pero nunca se había atrevido a ir. Y allí, entre desconocidos, él finalmente encontró una tranquila libertad, no de la culpa, sino del pasado. Mirando al mar, sentada en la fría arena al atardecer, escribió en su diario, no sé si alguna vez me perdonaré, pero hoy entiendo que cometer errores con alguien que te ama es fácil. Vivir con ello es lo difícil. Cerró el cuaderno y se quedó allí sentada, en silencio, mirando el horizonte, como si supiera que tal vez nunca volvería a amar a alguien de la misma manera, pero que, al menos, había aprendido, aunque fuera a las malas, lo que significa apreciar un amor. La historia de estos tres personajes no termina con una reconciliación ni con grandes giros inesperados, sino con la vida tal como es, compleja, dura, pero capaz de ofrecer nuevos comienzos a quienes tienen el coraje de afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Porque al final, el amor no sobrevive donde no hay verdad. Y la traición, cuando ataca, no solo destruye el vínculo, sino la historia, la confianza, el tiempo invertido y la imagen que cada uno tenía del otro. Pero, sobre todo, destruye al agresor. No en el acto, sino más tarde. Cuando se dan cuenta de que han perdido lo que ningún otro amor podrá devolverles. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué personaje te conmovió más? Me encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias tan emocionantes como esta. Tu presencia aquí marca la diferencia. Y recuerda, la traición destruye hogares, rompe lazos que nos costó años construir y deja cicatrices invisibles que llevamos para siempre. Nada justifica herir a alguien a quien amas. El amor verdadero cuida, protege y honra. En este canal, no apoyamos, no normalizamos ni idealizaremos ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia. Y que sea con respeto.